Amigas, amigos de Mirada Profunda, bienvenidos a este espacio de periodismo sin compromisos. Damos continuidad a la charla que sostuvimos hace unos muy pocos días con el doctor en Derecho, con el constitucionalista Raúl Andrade. Él interpuso un recurso de amparo ante un tribunal colegiado de circuito en el estado de Colima contra la reforma judicial o contra el procedimiento de la reforma judicial. Y hay noticias y las tenemos de primera mano con el doctor Andrade. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Y saludo a todos tu auditorio, ¿cómo les llaman aquí en YouTube? Tus views o no sé cómo se le llama. Sí, la audiencia, sí, tiene usted toda la razón, doctor, muy honrado de poder conversar con usted. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Colima y qué repercusiones puede tener? Bueno, en la plática pasada usted me pidió que explicara, ¿no? Cómo es que había yo, digamos, informado en la plataforma de X de cómo debería concederse la suspensión, porque las primeras se concedieron para que no se discutiera la reforma y una más para que no se remitiera a las legislaturas. En ese mensaje que posteé, dije que, bueno, en realidad había que decir que no se publicara, pues para que ya no se consumara de manera irreparable el perjuicio a las personas con la reforma judicial. Como bien dijo usted, se promueve un amparo de Fundación Iris AC en contra del procedimiento de reforma judicial. El juez de distrito concedió la suspensión, pero para el efecto de que no se discutiera. Entonces, lo que hice fue interponer un recurso de queja, del cual conoció un tribunal colegiado de circuito de esa entidad, y ahí lo que eh, en esencia resolvió ese órgano de control constitucional es que efectivamente se está diciendo que no debe publicarse la reforma judicial una vez que la mayoría de las legislaturas de los estados la aprobaron. Digamos que aquí es una situación bastante importante en la medida que, vamos a decirlo así, es una invitación al presidente de la República a que regularice o restituya o resarza el Estado constitucional de derecho que se ha visto roto en los últimos días por las situaciones que han acaecido y a final del día lo que yo creo que corresponde pues es que el presidente de la República, que ya va a terminar su periodo, pues se vaya con una persona que honra el Estado de Derecho. Él siempre alude a Benito Juárez en esa frase de que todo, nada por la fuerza, todo con la razón y el derecho. Bueno, aquí hay una decisión de un tribunal de cierre en materia de suspensión provisional que le está ordenando que se abstenga de publicar la reforma hasta en tanto se resuelva el fondo de, bueno, más bien se resuelva la suspensión definitiva, que es un siguiente estadio que hay, pero no voy a, para no revolver tanto las cosas, simplemente diré eso. El presidente tiene, digamos, esa disyuntiva. El honrar una decisión de un tribunal colegiado que le está dando, ahora sí que una suspensión a Fundación Iris y obviamente en consecuencia a todas las personas, porque si no, no podemos escindir una norma de decir, bueno, que no se publique, pero única y exclusivamente para Fundación Iris, pero para los demás sí, no, pues tiene que ser para todos. Entonces, eh, lo que yo creo que corresponde es que honre esa decisión y se abstenga de publicarlo y bueno, que después los órganos de control constitucional correspondientes determinen lo que en derecho corresponda, que puede ser sobreseer en el juicio, esto es que no se estudie,
negar el amparo o conceder. Pero en el caso de que se sobreseyera en definitiva o se negare, bueno, lo que tendrá que hacer la presidenta que va a tomar posesión el 1 de octubre, pues es cuando ya esto esté resuelto en definitiva, bueno, ya podrá publicar la reforma judicial si es que resistió el análisis en sede constitucional. De otra forma, bueno, como lo decíamos la ocasión pasada, pues se va a invalidar ese procedimiento y se puede presentar una iniciativa y volverse a discutir. Pero esencialmente aquí lo que me preocupa, bueno, es que se ha advertido un, pues una, llamémosle así, un alineamiento de tanto el poder legislativo federal como de las legislaturas a los deseos del presidente. Él dijo que iba a presentar las reformas, el 5 de febrero lo hizo, y después mencionó días más adelante que era su deseo que esas reformas se discutieran y aprobaran en el último mes de su mandato, que es concomitante con la legislatura que entró el 1 de septiembre, que coinciden, o se traslapa el periodo presidencial y la legislatura nueva, que es un mes, y que, bueno, dentro de ese mes se aprobaran esas reformas. En realidad, la que se impulsó y está todavía en marcha es la judicial, no todo ese paquete de reformas del 5 de febrero, pero lo cierto es que parecería que fue como una orden. Es decir, en ese mes se va a aprobar y yo las voy a publicar. Y lamentablemente hemos visto cuestiones preocupantes como el Congreso del Estado de Oaxaca, que en 2 horas después de aprobada el Senado, si no me fallan las cuentas, aprobó la reforma judicial. Eso, inclusive recordaba nuestra plática que te dije, no, bueno, las legislaturas lo pueden hacer, pero te dije, bueno, pues, que citen para el viernes y el viernes los aprueban, ¿no? Ahorita es miércoles y ya tenemos esta aprobación de legislaturas, al menos de Oaxaca, de Tabasco, y no recuerdo qué otro estado. Y bueno, ya la discutió también en comisiones Querétaro, que la desechó. Pero ¿qué estamos viendo? Bueno, que el Estado de Derecho parecería que se está haciendo a un lado y se está cumpliendo un deseo del titular del Ejecutivo que ya se va, lo cual es harto raro porque existe ese dicho famoso de que muerto el rey, viva el rey. Y siempre se sabe que, digo, en los procesos políticos que yo he vivido a lo largo de mi vida, pues siempre el presidente dice, debe disfrutar el quinto año de su ejercicio, porque cuando empieza el quinto, pues ya se empieza a ver quién va a sucederlo, y cuando se determina quién va a ser el candidato, abandonan al presidente, lo dejan solo, porque, bueno, pues él ya va a salir. Y obviamente las personas que desean seguir en la política, bueno, pues van con el candidato. Pero acá lo curioso es que faltándole 30 días, parecería que va a empezar su mandato, ¿no? Como que está empezando su mandato y nos está pidiendo esto, no, pues hay que hacerlo rápido. Me parece que no debe ser así. Yo lo que ahora sí que pediría atentamente a través de esta tribuna, pues que el presidente reflexione que no es bueno el desdeñar las decisiones de los jueces, porque si no, como lo dije, el Estado de Derecho pues se vuelve nugatorio. ¿Por qué? Porque si no, al rato todas las autoridades van a hacer lo que quieran, sabiendo que no va a haber una consecuencia. Y lo más grave es que, por lo menos en el argot de nosotros los juristas, siempre se dice, no, es que una suspensión no la debes desobedecer porque es gravísimo. Es algo como que siempre está flotando, digamos, en el aire jurídico. Es algo muy grave y que no debe hacerse. Pero ahora hemos visto cómo la Cámara de Diputados y del Senado eh, han hecho como si no existieran esas decisiones. ¿Y eso qué va a ocurrir? Bueno, que la fuerza persuasiva que ha ganado la suspensión del acto reclamado durante muchos años y que ha salvado vidas, ha salvado la salud de las personas, la propiedad, ha hecho que un niño, una niña regrese a los brazos de su madre o de su padre, etcétera.
ahora ya no vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya se vio que la máxima autoridad que se considera, por lo menos en el Estado mexicano, que es el presidente de la República, al ser jefe de Estado y jefe de gobierno, ignora esas decisiones. Dicen, si la máxima autoridad lo hace, pues nosotros con mayor razón, porque si él no respeta, digamos, es un mal precedente que se va a dar en la vida jurídica y constitucional de nuestro país. Doctor, si el presidente desobedece, no sé si es el término jurídico, si el presidente no respeta la decisión, el fallo del Tribunal de Circuito Colegiado allá en Colima, ¿se vendría una crisis constitucional? ¿Se aceleraría la descomposición del Estado de Derecho? Sí, por supuesto. Eso es lo que pues trato de evidenciar. El hecho de que él no cumpla, porque no es una orden como desde el punto de vista de un lenguaje llano, pero bueno, debe cumplir esa decisión judicial. El presidente, si no lo hace, pues entonces, vuelvo a insistir, pues el Estado va a generar una crisis constitucional sin precedentes en el país, porque digamos, el no querer cumplir, perdón, con esa decisión hará que las demás autoridades empiecen a hacer lo mismo y vuelvo a insistir, el respeto que se tenía a la suspensión se diluya de modo tal que al rato pues simplemente sea un documento tal vez muy bien redactado, pero hasta ahí, y no una administración de justicia constitucional efectiva. ¿Qué es la administración constitucional efectiva? Bueno, siempre se pone el ejemplo como de libro, de escuela, ¿no? Una persona por una decisión judicial se ordena que le devuelvan su terreno. Obviamente, ¿qué es lo primero que va a salir a la vida jurídica? Una decisión, una sentencia. Pero ¿qué va a decir esa persona? Bueno, pues este papel está muy bonito, pero yo lo que quiero es materialmente mi terreno, que me lo regresen. Entonces es cuando el juez ordena que se le regrese a esa persona de ese terreno que se le ha despojado, perdón. Sí, entonces, pero si la máxima autoridad en este ejemplo imaginario que estamos haciendo, pues dice, no, pues la sentencia será la definitiva y lo que sea, inatacable, pero pues no se lo va a devolver. Esa cultura de desacato a las decisiones de los jueces, pues puede redundar en lo que ya habíamos dicho, en una inseguridad jurídica y en el tránsito a un régimen arbitrario y autoritario que no, vamos a decirlo así, ayuda a ninguna persona, a ninguna institución ni al país. Por último, doctor, mm, el trámite de un juicio de amparo, que no sé si sea el término correcto, que recusa el procedimiento de la ley, que va en contra del procedimiento de la reforma judicial. ¿Cuánto dura? Es decir, la suspensión provisional que se emitió a favor de Fundación Iris, que usted representa, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto tiempo tendría el Tribunal Colegiado de Circuito en resolver ya definitivamente el caso? Bueno, aquí en realidad quien resuelve en primera instancia es el juez de Colima. Eh, Él ya señaló una fecha que no recuerdo ahora, pero bueno, todas las suspensiones definitivas van a durar hasta que se dicte la definitiva, en la inteligencia que la definitiva no necesariamente va a ser idéntica a la provisional. Esto tiene una razón que se debe explicar. ¿Qué tiene el juez federal al momento de decidir si o concede la suspensión definitiva? La demanda de amparo y quizás las pruebas que agregue el quejoso. Es lo único que tiene. Y obviamente lo que está narrando en la demanda, que en principio el juez de distrito debe partir de la base que es cierto. Bueno, sí, como en el caso, de acuerdo con lo que se dijo,
y se acreditó, se concede una suspensión para no precisamente digamos, el tráfico jurídico se detenga de manera injustificada por alguna actuación desleal de algún quejoso o de su abogado en la demanda, bueno, se le pide un informe a la autoridad. Y la autoridad, al informar, también va a hacer valer sus argumentos para decir que se niegue la suspensión definitiva. E inclusive hasta podría ofrecer pruebas si quiere. Pero a final del día, ¿cuánto dura? Pues hasta que se decide en definitiva. Por regla general, la duración de la suspensión provisional es efímera, es una semana, 2 semanas a lo sumo. Aquí la particularidad que tiene este asunto es la pluralidad de autoridades que no residen en Colima, porque se demandó al presidente, al Senado, a la Cámara de Diputados Federal y a las 31 legislaturas y también el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, a todas esas autoridades se les está pidiendo informe y muchas ocasiones llega la fecha de la audiencia y resulta que las autoridades ni han rendido el informe y tampoco se tiene constancia que ya se enteraron de que se les requirió. Y de ser así, el juez se va a ver obligado a postergar la celebración de la audiencia por unos días, hasta en tanto tenga certeza o de que ya notificó a todos o que ya tiene todos los informes. En este caso, pensaría que la duración de esta suspensión, por lo conocido del tema y todo, se podría llevar a cabo la audiencia incidental la semana próxima, si es que ya está señalada la fecha. No, le digo que no recuerdo qué día se señaló para ese efecto, pero lo podemos ahorita checar en lo que seguimos platicando y le digo qué fecha se fijó. Sí, por lo pronto, bueno, se necesita que al menos 17 legislaturas locales aprueben la reforma judicial. Y una Sí, vez que se tengan esas 17 aprobaciones, como ya se tienen la de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, entonces el presidente en su prisa, lo dice Jorge Santa Cruz, valga la expresión, se apresuraría a publicarlo en el diario oficial. Pero si se tienen las 17 aprobaciones necesarias de los congresos locales. Creo que le llaman constituyente permanente. Pero, pero sigue vigente la suspensión provisional dictada por este tribunal colegiado de circuito en Colima. Pues el presidente no debería publicar la reforma judicial en el diario oficial. Espero haber dicho las cosas correctamente, doctor. sí, sí, ya le tengo la fecha. Es mañana la audiencia incidental, o sea, la suspensión provisional con los efectos que he referido al principio surte estos efectos desde que se dictó, que fue hoy la audiencia, fue a mediodía de, es- de hoy, y la audiencia incidental está programada para mañana. Entonces, si ya fueron notificadas todas las autoridades y hay evidencia de que eso ya ocurrió, entonces mañana mismo celebraría la audiencia el juez de distrito y va a decidir si reitera conceder la suspensión o la niega. En principio yo pensaría que la va a conceder, pero bueno, es una decisión que obviamente incumbe únicamente al juez y él, dentro de sus facultades, pues precisamente va a, a decidirlo. Si es que se llegare a celebrar mañana, si no, como lo referí, se va a señalar una nueva fecha que yo pensaría que es la semana próxima, como yo decía, y yo creo que ya con eso se estaría en condiciones de que decida sobre la definitiva. Ahora, que yo creo que por ahí venía la pregunta. Cuando, si se otorgara la suspensión definitiva, esa dura todo el trámite del amparo hasta que la decisión que se emita en el juicio respectivo causa ejecutoria, o sea, sea inatacable. ¿Cuánto puede durar? Pues lo que dure el juez en tramitar y resolver
más el recurso de revisión ante un tribunal colegiado. El plazo que se da de manera, digamos, empírica, es 6 meses de trámite y resolución del juicio de amparo en sus dos instancias. Eso podría, perdón, durar la suspensión si es que se dicta en definitiva. Muy bien. Doctor, yo le ruego, es la palabra, yo le ruego que cuando tenga nuevas noticias, en el sentido que fueren, nos haga el favor de comunicárnoslas, que nosotros, este canal es su canal, estamos a sus órdenes Gracias. y que además este canal pueda servir como referencia para que todos aquellos interesados en el tema la puedan replicar sin problema. Sí, sí, por supuesto, estaremos ahora sí que en aptitud de informar más cuando haya nuevas noticias y con todo gusto las haremos llegar. Muy bien, por lo pronto, aunque sea por unas horas, el jefe del Ejecutivo está impedido legalmente para publicar la reforma constitucional, la reforma judicial. Doctor, mil gracias y no nos despedimos. Muy bien, estamos en contacto. Igualmente, y a usted que nos ve y que nos oye, que siguió este reporte especial, le deseamos también lo mejor. Hasta la próxima.